Alan Turing descifró el código que salvó millones de vidas, y su propio país lo recompensó destruyéndolo. No murió en la guerra, no murió por sus ideas, murió porque era diferente. Yo lo conocí cuando nadie sabía quién era. Tenía esa mirada como si estuviera viendo algo que los demás no podían. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, dejaba a todos en silencio. Era 1936. Inglaterra apenas sospechaba lo que se venía, pero Alan ya estaba pensando en el futuro, en máquinas que pensarían solas, en códigos imposibles de romper y en cómo el mundo se rompería si no aprendíamos a leer entre líneas. Lo miraban raro, no por ser brillante, sino por ser extraño. Caminaba diferente, hablaba diferente, vivía diferente. En Cambridge, los profesores no sabían si admirarlo o temerlo. Un chico de apenas 24 años que ya estaba inventando una nueva ciencia, la computación. Sí, computación, antes de que existieran las computadoras. Pero lo que nadie sabía es que ese mismo hombre, con su ropa desalineada y su risa nerviosa, estaba a punto de convertirse en el arma más poderosa contra los nazis que tenía Inglaterra. No con balas, con lógica, con matemáticas, con algo que ni Hitler ni Churchill entendían, la mente de Alan Turing. Pero el problema no fue la guerra, el problema fue el mundo al que volvió, porque mientras todos celebraban el fin de Hitler, Alan empezaba su propia guerra, una guerra mucho más sucia, silenciosa y cruel. Y lo peor es que la perdió. Nunca había a alguien tan obsesionado con una idea. Para Alan, Enigma no era una máquina, era una bestia viva, y cada día que no la rompíamos, miles de personas morían. La inteligencia británica no creía que fuera posible. Decían que Enigma cambiaba su código 150 trillones de veces al día. Imposible, pero Alan no lo veía así. Decía, si una máquina puede crear códigos, una máquina puede romperlos. Y así empezó a construir algo que nadie entendía. Una máquina para pensar. La llamó Bombe, un monstruo de acero, cables y lógica matemática. Era gigantesca, ruidosa, fea, pero era su creación. Y con ella estaba desafiando al mismísimo Hitler. Los militares lo miraban con desprecio. ¿Esto va a ganar la guerra?, le preguntaban con burla. Pero mientras ellos hablaban, la máquina empezaba a respirar. Día tras día, noche tras noche. Alan y su equipo, un grupo de inadaptados, mujeres brillantes y genios olvidados, ajustaban cables, calculaban posibilidades, probaban combinaciones. Cada minuto contaba. Algunos días la máquina no respondía. Otros explotaba un fusible. Una vez se sobrecalentó y casi se incendia. Y aún así, él seguía, como si su vida dependiera de ello, porque en parte dependía. Cuando la Bombe descifró su primer mensaje alemán, nadie aplaudió, nadie gritó victoria. Solo hubo silencio, un silencio denso, como si acabaran de abrir la caja negra del enemigo. A partir de ese día, sabíamos cuándo atacar, cuándo no, dónde estaban los submarinos, dónde no. Pero había un problema. Si los nazis se daban cuenta de que habíamos roto su código, lo cambiarían. Así que teníamos que elegir qué batallas dejar que ocurrieran y a quién dejar morir para mantener el secreto. Turing no dormía, no comía, y cada vez que un mensaje llegaba, él decidía quién vivía y quién no. No por gusto, sino por estrategia. Dicen que los héroes usan capa. Alan usaba un suéter viejo y cargaba con el peso de miles de muertes invisibles. Cuando la guerra terminó, todos celebraban, todos menos él. Alan no recibió medallas,
No salió en los diarios. No pudo contarle a nadie que había acortado la guerra en 2 años y salvado más de 14 millones de personas. ¿Sabes lo que hicieron con él? Lo silenciaron. Lo mandaron a casa como si fuera un empleado más, sin agradecimientos, sin protección, como si su mente no fuera un arma. Pero el problema no era que supiera demasiado. El problema era quién era. Una noche, ladrones entraron a su casa. Lo robaron, denunció el robo, y en lugar de investigar el crimen, lo investigaron a él. Interrogaron a sus vecinos. Lo siguieron. Revisaron su casa. Lo desnudaron, literal y metafóricamente. Y cuando descubrieron que era homosexual, lo acusaron de indecencia grave y perversión sexual. Los actos de homosexualidad eran ilegales en el Reino Unido en esa época, por lo que el mismo sistema al que Alan le dio acceso a los secretos más oscuros del enemigo, ahora lo arrastraba a juicio por amar a la persona equivocada. La condena, 2 opciones, cárcel o castración química. Eligió la segunda, pero nadie le explicó lo que eso significaba. Dolor físico, cambios hormonales, pérdida de inteligencia, depresión profunda, impotencia y lo peor, el vacío existencial de saberse olvidado. Imagínate eso, un hombre que vio lo invisible, que construyó la base de las computadoras modernas, reducido a una sombra. Lo vi una vez más antes de que muriera. Me miró como si ya no estuviera ahí, como si estuviera viendo algo más, un mundo en el que tal vez él sí tendría derecho a existir. Lo último que supe de Alan fue una carta, escrita con su letra perfecta, pero con el corazón deshecho. Me hablaba de sueños rotos, de ecuaciones que ya no tenían sentido, de máquinas que ya no respondían, de un mundo que él ayudó a salvar, pero que nunca se atrevió a salvarlo a él. La hormona que le inyectaban lo estaba destruyendo. No podía pensar igual. Su cuerpo cambiaba, se miraba al espejo y ya no se reconocía. Perdió peso, perdió memoria, perdió la razón. Lo que no perdió fue la dignidad, aunque la cargaba como una maleta con piedras. El 7 de junio de 1954, Alan Turing fue encontrado muerto en su casa. Al lado de su cama, una manzana mordida con cianuro. No dejó carta de despedida, solo dejó una pregunta sin respuesta. ¿Puede un ser humano seguir viviendo cuando todo el sistema le dice que no debe existir? Unos dicen que fue suicidio, otros creen que fue silenciado. Yo solo sé esto: el mayor genio del siglo XX murió solo, olvidado. Mientras las naciones celebraban la paz, el hombre que hizo posible esa paz se desvaneció en silencio y nadie lo escuchó, ni siquiera ahora. Durante mucho tiempo, nadie dijo su nombre. Alan Turing quedó encerrado en los archivos, en el silencio, como si la historia tuviera vergüenza de él. Pero las máquinas no olvidan, ni los códigos, ni los que piensan diferente. En el año 2009, más de medio siglo después de su muerte, el gobierno británico pidió perdón públicamente. En el 2013, la reina Isabel le otorgó el indulto real. En el 2017, su rostro apareció en los billetes de 50 libras. ¿Pero alcanza? ¿Cómo se compensa el dolor? ¿Cómo se mide el valor de una vida apagada antes de tiempo? Alan no vivió para ver cómo su mente cambió el mundo. No supo que su lógica fue el cimiento de lo que usas hoy en este mismo instante. Tu teléfono, tu computadora, tu libertad. Porque Turing no solo descifró códigos, también nos enseñó a pensar, a imaginar, a resistir. Y lo hizo siendo raro, incomprendido, diferente.
Hoy cada vez que enciendes una máquina, es su mente la que vuelve a respirar. Y tal vez, si lo hubiéramos escuchado, hoy entenderíamos que la inteligencia no siempre se ve como creemos. Sus últimas palabras no están escritas en piedra, pero su legado, sí. Alan Turing salvó millones de vidas. El mundo no pudo salvar la suya. Si esta historia te tocó, dale like, compártela y suscríbete para no dejar morir lo que otros quieren olvidar.